buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes y una vez más compartir un devocional diario a través de la palabra de Dios y bueno, incentivarle, motivarle a que usted mantenga una comunión con el Señor que le lleve a parecerse más al Señor Jesús en su vida. Y bueno, el día de hoy quiero invitarle en Lucas capítulo 2, en el versículo 22, y mediten estas palabras que dice aquí, por favor. Dice: y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, y mire lo que dice, para presentarle al Señor. Para presentarle al Señor. Yo quiero hablarle de lo que yo he titulado para este devocional: preséntate al Señor. Preséntate al Señor. Vamos a orar. Padre, bendice este devocional, este tiempo de meditación a través de tu palabra. Pido tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Ayúdanos a presentarnos delante de ti diariamente, buscando tu bendición y tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Todo lo relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta esta porción de la Biblia ya pasó. Ahora comienzan a verse unos padres que estaban prestos y listos para obedecer al Señor, dando evidencia de su compromiso que tenían hacia el Señor. Obviamente entendían la ley, siendo descendientes directos de la tribu de Judá, también de David directamente. Tomaron la decisión de obedecer su palabra y sus mandatos paso a paso y firmemente, decidiendo seguir al Señor en sus vidas. Los 8 días, como vimos, se cumplieron. Ya se había circuncidado al Señor Jesús y ahora comienzan a ser acorde a la ley. Recuerde que Jesús nació, nacido de mujer conforme a la ley, pero dice la Biblia ahí en el libro de Gálatas, hermanos, para tomar la decisión de interceder por nosotros como el que cumplió la ley. Yo estoy convencido, hermanos, que cuando pensamos en esta porción de la palabra de Dios, se nos dice, ¿verdad?, que cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. En Gálatas 4:4 dice, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Solo a través de esa determinación del Señor Jesús de sujetarse a la ley y de nacer y vivir conforme a los hombres y morir por nosotros, es que nosotros somos llamados sus hijos. Por eso la Biblia nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. Pero bueno, en esta porción de Lucas encontramos que se circuncidó al niño e hicieron lo que, en consecuencia de su fe y de su obediencia al Señor, sabía que debían de hacer. Obedecieron al Señor. Lo presentaron al Señor en el templo. Hoy, como en ningún otro tiempo, hermanos, yo creo que veo con una gran gravedad una actitud de mucho menosprecio hacia el Señor y hacia su causa en nuestras vidas. Pero no para José y para María. Para José y para María, cosa opuesta a lo que vemos en la vida de otros y de tantos creyentes, ellos temían al Señor y hacían lo que al Señor le agradaba y para su causa. Y José y María eran esa clase de pareja comprometida, y no por menos, ¿verdad?, el Señor los terminó utilizando como los padres terrenales del Señor Jesús. Y creo que no debemos de olvidar que la ley de Moisés decía que una vez que un niño nacía y comenzaba precisamente esos 7 días, se circuncidaba al niño. Después llegaba la dieta. En el Levítico capítulo 12 se muestra cómo se terminaban los 40 días de dieta de la mujer, ¿verdad? Y posterior a eso, todo judío era presentado al Señor como varón santo al Señor. Ahora, esto es importante porque nuestro Señor, en términos de vida cristiana, no ha cambiado su plan en relación al creyente.
el apóstol Pablo habló de una manera clara de que nosotros deberíamos de presentarnos al Señor en nuestra vida como creyentes, que estamos presentando nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Mire lo que dice en Romanos capítulo 12, y note las palabras. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y está pensando Pablo en este evento que hicieron los judíos desde el libro de Levítico hasta el momento en el que el Señor Jesús fue presentado, y ahora nos habla de nuestras vidas, que presentéis, mire, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y luego dice el 2, y no os conforméis a este siglo, dice, sino más reformaos, dice, por la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, encontramos que en la vida cristiana, hermanos, hay ciertas cosas que nosotros debemos de presentar, y yo creo que el cristiano, una vez que ha sido redimido, salvado, comprado con la sangre de Cristo, está llamado a presentar su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es lo que el Señor espera. Espera de los cristianos, tal como lo esperaba de José y María, que obedecieran en consecuencia a su Señor, obedeciendo los mandatos que el Señor le había trazado. Entonces, noten cómo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y creo que cuando habla de ese sacrificio corporal, recuerden que se hacía, obviamente, presentándolo como varón santo al Señor. Y cuando los sacrificios se presentaban muertos, pero ahora nos habla de un sacrificio vivo, que es santo, que es agradable a Dios, y que es lo que el Señor espera, que es lo que dice cuando dice que es nuestro racional culto. En otras palabras, Dios espera que aquel que ha sido salvo, que ha sido redimido, tenga la experiencia personal de conocer la voluntad del Señor por presentarse como un sacrificio vivo al Señor y cumplir con sus mandatos. Yo creo que deberíamos de venir presentando nuestras vidas y nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Porque es vivos es que en verdad servimos, hermanos. Ya muertos ya no servimos para nada. Yo creo que el cristiano está llamado a influir sobre otros mientras vive. Está llamado a glorificar al Señor mientras vive. Está llamado a honrar al Señor mientras vive. Está llamado a obedecer sus mandatos mientras vive. Está llamado a seguir el plan de Dios mientras vive. Está llamado a cumplir con la voluntad de Dios mientras vive. Entonces, es vivos que en verdad servimos. Por eso cuando el Señor Jesús fue presentado, posterior a la ley que Levítico capítulo 12 marcaba, lo presentaron al Señor. Y creo que una vez muerto, uno ya no puede influir sobre otros, ya no puede tocar a otros, ya no puede bendecir a otros, ya no puede ayudar a crecer a otros. Yo creo que, dado el pensamiento que estamos desarrollando para el día de hoy en Lucas capítulo 2, que encontramos que una vez que se cumplió el proceso de circuncidación, de ponerle nombre al Señor Jesús en Lucas capítulo 2, y luego dice en el versículo 22 que cuando se cumplieron los días de la purificación, los 40 días, note lo que dice de ella, ahora está hablando de María, conforme a la ley de Moisés, mire, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Yo quiero preguntarle para este devocional, ¿qué está presentándole usted al Señor? No trate de hacer de la vida cristiana un asunto en el que usted trata con desdén y con desinterés su andar y su comunión con el Señor. ¿Qué le está presentando usted al Señor en su vida? José y María, obviamente después de la purificación de ella, trajeron al Señor Jesús para presentarlo al Señor. Sabían que tenían que seguir los mandatos del Señor. Pero, ¿qué le estamos trayendo nosotros a Él, hermanos, al Señor? ¿Una vida de desinterés? ¿Una vida de poco compromiso? ¿Una vida tibia en el Señor? ¿O una vida comprometida y determinada a seguir el plan de Dios fervientemente? Yo creo, hermanos, que
deberíamos de hacernos 2 o 3 preguntas el día de hoy mientras meditamos para este devocional. ¿Cuánto usted y yo hemos profundizado nuestra relación con el Señor a través de su palabra? ¿Cómo está su relación con su iglesia local en estos periodos de pandemia? ¿Cómo está usted con este asunto de vivir y practicar una vida santa? ¿Cómo está usted, querido hermano, en este asunto de reflejar al Señor Jesús a los perdidos? De buscar a otros, de conducirlos a los pies del Señor Jesús. Cuando vemos en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, que José y María presentaron al Señor Jesús, era porque sabía, tanto como José y María, que esa era su obligación delante del Señor. Yo creo, hermanos, que ninguno de nosotros podemos pagar el sacrificio que el Señor Jesús ha realizado por nosotros, pero sí deberíamos de evaluar en nuestra vida como creyentes lo que le estamos presentando día a día. Presentando nuestro tiempo a solas con el Señor, nuestro altar familiar, nuestra vida devocional personal, nuestra vida de oración, cada oportunidad que el Señor nos da de compartir a otros al Señor Jesús. Querido hermano, bien nos haría tomar en este periodo de fiestas navideñas en cuenta las palabras de este versículo que estamos meditando el día de hoy en este devocional. Note lo que dice una vez más, que como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, mire, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Si el Señor, después de que nos salvó, no le estamos presentando lo mejor de nosotros, de nuestro testimonio y de nuestro compromiso a Él, creo que con todo el peso de las palabras adecuadas en nuestra vida como creyentes, debería de ser que debemos de darle a Él, como dice y leímos en Romanos capítulo 12, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto al Señor. Él lo merece, hermanos. Merece lo mejor de nosotros. José y María lo entendían, no porque estaban tratando solamente con la vida terrenal del Señor Jesús, el creador del universo, sino porque ellos, antes de que tuvieran la experiencia de convertirse en padres terrenales del Señor Jesús, habían determinado seguir, y como veíamos en el devocional anterior, los mandatos del Señor, obedeciendo. Y ahora en esta porción de la Biblia lo vemos presentándose ante el Señor con el Señor Jesucristo. Hermanos, la vida del cristiano está rodeada de estas verdades, de presentarnos al Señor. Esto es todos los días. Cada día y cada momento de nuestra vida debería estar presentada y ofrendada y puesta en las manos del Señor para la gloria de su bendito nombre, porque eso es lo que Él espera de nosotros. Espera lo mejor, hermanos. No espera las obras, no espera lo que nosotros determinamos como creyentes darle al Señor en nuestra vida. Espera siempre lo mejor de nosotros, hermanos. Cuando nos presentamos ante Él, deberíamos de estar conscientes de que deberíamos de estarle siempre dando a Él lo mejor, hermanos, porque Él lo merece. Él lo merece. Quiero que piensen, por favor, en estas palabras, y con esto quiero concluir este devocional pensando en lo que el sabio Salomón dijo en estas palabras que él externó en esta porción de la palabra de Dios. Escuche lo que dice aquí. Cuando fueres a la casa de Dios, esto es Eclesiastés 5, dice, guarda tu pie. Y mire lo que dice, acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Creo que está muy bien asociado con lo que nosotros le presentamos al Señor. A veces con premura decimos yo amo al Señor, y nuestro amor al Señor está lejos de ser lo que debería de ser a Él. Decimos que estamos comprometidos y no hay ningún grado de ese compromiso a Él en nuestra vida. Y por eso creo que como cristianos
deberíamos de decidir el día de hoy de presentarle al Señor lo mejor de nosotros al que lo merece todo, hermanos, y lo merece con excelencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, para vivir para la gloria de Dios, de tal forma que nos venimos diariamente presentando ante Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso es lo que Él espera de nosotros. Que el Señor le bendiga en este precioso día, hermano, para que usted se pueda presentar al Señor y como un varón santo a Él para la gloria de su nombre, o como una mujer santa para la gloria de su nombre, o como un hijo santo para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo, Señor, de meditación de este versículo, Señor, y permítenos que tal como la ley decía que se presentaba como un varón santo al Señor, nuestra vida debería de externar eso, una vida de pureza, de glorificación de tu nombre por cómo vivimos, Padre. Padre, bendice este tiempo en tu palabra y este devocional, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.